Esta es la segunda parte del Hospital Museo de la Santa Cruz y de Sant Pau de Barcelona. Y recuerden ustedes que en la sesión anterior habíamos hecho la historia del antecedente del Hospital de la Santa Cruz. Este es el Hospital de la Santa Cruz, el ingreso en el Raval, el Real Colegio de Cirugía, con su anfiteatro anatómico, el depósito de cadáveres del Corralet al fondo y el pasillo que permitía el ingreso del material anatómico al Colegio de Cirugía por la puerta de la fachada posterior. Y también habíamos hecho referencia a la donación que había hecho Picasso en sus últimos años de vida, de ese óleo, la mujer muerta, la dona morta, de 1903, que en 1973 dona a la fundación, al editor Gustavo Gili, para el hospital nuevo que ya se había obviamente construido para la sala de su amigo el neumólogo. Ese cuadro posteriormente fue a parar y está actualmente en el Museo Picasso de Barcelona. Bueno, a fines del primer tercio del siglo XX, el hospital medieval de la Santa Cruz, el de la vez pasada, no pudo acompasar el crecimiento de la ciudad de Barcelona, que fue un crecimiento explosivo, extraordinariamente explosivo y con una arquitectura desbordada. Tampoco pudo seguir los adelantos tecnológicos que la medicina había impuesto ya desde principios del siglo XX, por lo cual se hizo necesario la construcción de un nuevo nosocomio. Y ese es entonces el motivo por el cual se constituye el hospital que mostramos hoy como hospital museo, que pienso que si no es el más hermoso del mundo debe estar ahí cerca, ¿verdad? El Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo, bajo la inspiración de la arquitectura típica de los catalanes, que es la arquitectura modernista, que luego de algunos años de prestar servicio asistencial terminó siendo también desbordado tecnológicamente, pero fue conservado como hospital museo. Elegir la ubicación y diseñar un nuevo hospital no fue tarea nada sencilla. El crecimiento de la población barcelonesa y la expansión de la ciudad mediterránea no propiciaba instalarlo dentro del recinto urbano, donde estaba el antiguo hospital, ya no admitía, lógicamente, más arquitectura hospitalaria. Pero la ciudad, Barcelona, había incorporado zonas que en la antigüedad eran zonas rurales o semirurales o incluso pequeños poblados. Y había comenzado a la expansión de la ciudad de Barcelona en el denominado el ensanche. El ensanche en 1855. El Ayuntamiento de Barcelona ya había considerado el proyecto de ensanchar la ciudad, diseñado por un ingeniero de caminos, canales y de puertos. El ensanche de Barcelona, donde se ubicará el hospital al cual nos referimos hoy, se transformó en el distrito segundo de la ciudad, una amplia zona que comprendía unos 7 kilómetros cuadrados. Es en ese distrito donde se pueden encontrar hoy algunas de las vías y de las plazas más conocidas de la ciudad, que yo en los últimos días he tratado de subirlos a las ilustraciones para dar una idea de la atmósfera en el cual lógicamente se desarrollará ese hospital, ese maravilloso hospital. Aquí tenemos algunas de las avenidas principales, como el Paseo de Gracia, la avenida Rambla de Cataluña, que no son las Ramblas, sino que es una avenida, Rambla de Cataluña. Esa inmensa plaza, que es una de las más grandes del mundo, la Plaza de Cataluña. La avenida Diagonal, con ese moderno medio de transporte que es el tramvais, un tranvía eléctrico. La Gran Vía de las Cortes Catalanas,
Es decir, la enormidad, todo esto está situado en el ensanche barcelonés. La Plaza de la Sagrada Familia, con el ícono de Barcelona, que es esa iglesia que está todavía inacabada y que seguramente va a necesitar otros 10 años más para terminarla. La Plaza de las Glorias Catalanas, también en el ensanche, al fondo a la izquierda se ve el Mediterráneo. Y esa torre que aparece acá, que durante la noche se ilumina con variados colores, que da una idea de una ciudad fantasmagórica. Bien, ahora bien, el otro problema fue, lógicamente, para construir el hospital, la financiación. En 1800, a fines del siglo XIX, murió un banquero catalán, Pablo Gil y Serra, que residía en París. Por testamento, este banquero dejó un legado para la construcción del nuevo hospital de Barcelona, bajo la condición que reuniera las más avanzadas innovaciones desde el punto de vista médico, tecnológico, pero también que se embelleciera en forma arquitectónica y que fuera erigido, ese es propiamente lo que dice su legado, bajo la advocación de San Pablo, agregándolo así al nombre del antiguo Hospital de la Santa Cruz, el nombre de San Pablo, Hospital de la Santa Cruz y Hospital de San Pablo. Así surgió el hospital que hoy presentamos. Firmado un acuerdo entre la Junta Administrativa del Hospital de la Santa Cruz, antiguo, medieval, y los albaceas del banquero que vivía en París, se proyectó el nuevo hospital en unos terrenos pertenecientes a la Santa Cruz, a la Fundación de la Santa Cruz, en el extremo de aquel ensanche barcelonés. El proyecto fue encargado a este arquitecto, el arquitecto modernista Luis Domènech y Montaner. Este arquitecto, nacido en 1850, murió en 1923. Esto es importante porque no vio terminada su obra hospitalaria y que diseñó el hospital en un área de 300 por 300 metros. Domènech fue un arquitecto típicamente modernista. Y autor de, entre otras muchas obras magnas barcelonesas, quien entre al sitio de la arquitectura de Domènech podrá encontrar más de 100 obras, entre obras públicas y privadas. Entre ellas, el Museo de Zoología, que fue construido como cafetería para la Exposición Universal que se realizó a fines del siglo XIX en Barcelona, y este extraordinario edificio que va a ser realmente inspiración para el futuro Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, que es el Palacio de la Música Catalana. Vean ustedes el recargado, lo barroco que es ese tipo de arquitectura, que además es enormemente costosa. Bueno, este tipo de arquitectura es el que se va a reproducir en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Con ideas higienistas, Domènech diseñó el hospital bajo forma de pabellones aislados, rodeados de jardines e interconectados por una innovadora y hasta entonces no practicada trama de túneles subterráneos. Se construyeron 27 edificios de los 47 que estuvieron proyectados y de los cuales 16 cumplieron con el proyecto original modernista. La planta se organizó sobre dos ejes, del norte al sur y este-oeste, simbólicamente formando una cruz, emblema del antiguo Hospital de la Santa Cruz. En 1902 se empezaron a construir los primeros edificios del conjunto, cada uno destinado a una especialidad médico-quirúrgica. La iluminación, la ventilación y decoración de los ambientes lograron un hospital con espacios abiertos, soleados, y cuya decoración beneficiaba por su impacto psicológico el tratamiento de los pacientes. La profusión de cerámica vidriada a todo color, esculturas presidiendo el ingreso a cada pabellón e identificando su especialidad, no por placas, sino por esculturas, senderos sinuosos y el verde alternando con cultivos de flores,
le proporcionaron un ambiente absolutamente amigable. Aquí tenemos algunas de las imágenes del hospital que estaba cuando estaba en funciones. El Cruzeiro, eran fotos del año 1930, la bendición de la sala de operaciones, la sala de operaciones, el bloque quirúrgico y el centro de materiales. Acá tenemos una foto del año 30 operando a los cirujanos Manuel Corachán, que fue el maestro de José Trueta, que está a su izquierda en acto quirúrgico. La foto de 1930, pero recordemos que pocos años después se produciría la Guerra Civil Española y Trueta tendría que emigrar, emigró a Inglaterra y a Estados Unidos, donde practicó, y fue obviamente un cirujano enormemente distinguido, su tratamiento de las heridas de guerra, fundamentalmente por la excisión y el mechado de la herida, la limpieza quirúrgica cuidadosa de las heridas de guerra y la envoltura posterior en un vendaje enyesado, que es lo que se conoce con el método de Trueta. La entrada por la puerta principal de lo que es hoy el hospital, de las ambulancias, y el traslado de un enfermo a uno de los pabellones. El pabellón de internación, pabellón común, y una sala de día que venía a ser una especie de solario para aquellos pacientes que pudieran desplazarse. Hoy, releyendo el texto que escribí, me viene a la memoria, al ver este hospital, al profesor Pablo Purriel y la decoración mural del pabellón Martirené en la colonia sanatorial uruguaya Gustavo Sembois. Obra de tal magnitud seguramente desbordó el legado dejado por el banquero Pablo Gil. Y a partir de 1913, una muy ilustre administración se hizo cargo de las obras del hospital modernista y buscó financiación para su finalización, tratando de cerrar definitivamente el viejo hospital de la Santa Cruz. Estamos en el año 1913. Una forma peculiar de obtener fondos fue editar postales para el hospital y en 1916 encargó a una casa, la Casa Cuyás, la edición de 10 vistas de San Pablo, y en 1900, que hoy son piezas de colección, y en 1923 encomendó al prestigioso fotógrafo Josep Rivera López la toma de 34 imágenes para ser impresas por aquella casa, hoy memorabilia en poder de los anticuarios. Después de la muerte del arquitecto, que fue en 1923, su hijo, también arquitecto, Pedro Domenech y Roura, se encargó de la ejecución de los trabajos en su etapa final, y el rey Alfonso XIII inauguró el hospital de la Santa Cruz y de San Pablo el 16 de enero de 1930. ¿Cómo es hoy? Bueno, el hospital es un emblema del patrimonio modernista de Barcelona. En 1978 fue declarado monumento histórico artístico y en 1997 fue declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. Aquí tenemos el hospital tal como luce hoy día. Si caminamos por esta avenida, que es la avenida Gaudí, al fondo vemos, es una avenida peatonal, el Hospital de la Santa Cruz y de San Pau. Ya vemos elevar su fachada y su torre coronada por esa aguja. El incremento de la demanda sanitaria y el deterioro estructural de los edificios de este hospital, muy costoso de mantener, como vamos a ver, demostraron que el conjunto modernista no reunía ya las condiciones necesarias de calidad asistencial. Nos estamos adelantando al fin de este hospital, para ya no ocuparnos más de él.
Se necesitaría un nuevo hospital moderno y adecuado para la práctica médica contemporánea, las mismas causales que motivaron el cierre del Hospital de la Santa Cruz y la apertura del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo, la misma razón. Bien, los edificios de Domenech y Montaner, del arquitecto, llegaron tras solo 80 años al final de su vida civil. Y entonces, en el 2009, se habilitó un moderno hospital situado al norte del conjunto. ¿Qué hacemos entonces con el antiguo, que es este? Una rigurosa rehabilitación permitiría recuperar la obra de Domenech, pues sucesivas modificaciones arquitectónicas habían alterado la construcción original. La fundación privada, Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo, encargó en el 2006 un plan director para evaluar el estado de los pabellones y establecer una hoja de ruta para su rehabilitación. La conclusión del documento reveló que el conjunto arquitectónico se encontraba en una situación crítica tras esos 80 años y se creó entonces la Comisión del Patrimonio para definir los criterios de rehabilitación y controlar su calidad y a la vez informar del proceso, de la marcha del proceso, a la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Barcelona. La rehabilitación de este hospital comenzó en el 2009, apenas finalizado el traslado al moderno edificio que sustituyó a este hospital y que está atrás del mismo. El costo, estimado en ese momento en unos 100 millones de euros, incluyó los espacios verdes, 12 pabellones y 1 kilómetro de galería subterránea. La financiación fue a nivel nacional y con fondos privados. La mayor parte del recinto modernista es hoy accesible a los visitantes, pero alberga más que un maravilloso ejemplo arquitectónico. Posee una sala de exhibición de memorabilia médica, un archivo histórico, una sala de conciertos y, como todo museo, un shopping para adquirir libros y recuerdos de la visita. Quien lo visita hoy a través de esta avenida, que es la avenida Gaudí, puede penetrar entonces al hospital. Ahí vemos la fuente y más cerca ya se nos acerca, incluso ya está todavía en plan de reconstrucción, la fachada del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo. Si accedemos por la escalinata de ingreso al hospital y miramos hacia atrás nuestro, ¿qué vemos? Vemos atrás la plaza con la iglesia denominada, construida o diseñada por Gaudí, y vemos la plazoleta que antecede al ingreso del hospital. Ya vamos viendo la distribución de la arquitectura. Esto que vemos acá es, por supuesto, la avenida Gaudí y al fondo, entonces, la iglesia de la Sagrada Familia, todavía, por supuesto, en construcción. Vemos las grúas que todavía hoy se mantiene. Esta es la maqueta del conjunto hospitalario para dar una idea de lo que hoy se conserva de ese hospital, que es tal como era. La distribución, no más de 2 plantas, en general todos los pabellones tienen una sola planta y una parte alta de depósito, es con una distribución pabellonaria, una plaza que está por delante de la fachada del hospital, una zona enjardinada, como vamos a ver, una parte oratoria o religiosa en el fondo y los sucesivos pabellones. Esa es la distribución. Por detrás de este hospital se levanta el nuevo hospital de la Santa Cruz y de San Pablo. Este es el acceso actual del hospital por esa extraordinaria escalinata. Las imágenes, por supuesto, dan una idea mucho mejor que las modestas palabras que podemos. Ya podemos ver al ingresar el sector de lo que es la administración hospitalaria. Debemos fijar lo que es las maderas trabajadas, el artesonado del techo, que es diferente en las 2 salas de administración, los capiteles y el adorno de las puertas para el ingreso de los mismos. Qué lujo, ¿verdad?
siempre dentro de acceso al hospital, como una escalera que en nuestro hospital Maciel también hay a nuestra izquierda. Acá hay una escalera que sube al auditorium. Estas son todas fotos tomadas por el autor en alguna de sus visitas. La hermosa luminaria al término de la escalera en hierro forjado a la izquierda y el artesonado del techo a medida que uno va ascendiendo hacia el auditorio. Una vista hacia abajo podemos ver el vestíbulo de acceso al hospital. El auditorio con su palco de honor. ¿Para qué serviría el auditorio? Bueno, pienso que servirían para conferencias, para reuniones amables, también para conciertos, recepción de visitantes extranjeros, actos culturales de todo tipo. Es lo único que se me ocurre que acá podía darse. En alguna de las visitas el auditorio estaba siendo objeto de un concierto de piano, de música sinfónica y música coral. La plaza interior, es decir, el espacio abierto que separa los distintos pabellones. A la izquierda un ducto de ventilación, el trabajo de las piedras, ¿verdad? Esta es una masa enorme de piedra que recubre el ducto de ventilación protegido por un hierro trabajado. Una de las escaleras que permite el ascenso o el descenso al pasillo subterráneo, que es una de las cosas más originales de este hospital. Acá tenemos el acceso subterráneo por el cual se puede entrar con vehículos. Interconecta la totalidad del hospital y a ambos lados tiene una iluminación para la guía del vehículo y también es un acceso peatonal. El cruceiro antiguo, que es un símbolo cristiano muy común, que lo veíamos en el momento en que es bendecido el hospital, en sus comienzos. Si miramos hacia la parte posterior, esta es la fachada posterior del vestíbulo de ingreso al hospital, pero la simetría buscada por Montaner, por el arquitecto, permite ver que el hospital se dirige perfectamente en línea recta hasta la Plaza de la Sagrada Familia y en el fondo vemos, al centro, a través de la puerta de ingreso al hospital, vemos la iglesia la imagen característica de la iglesia inacabada de Gaudí de la Sagrada Familia. Los pabellones y los servicios. Decía hoy que no tenían los pabellones, en general no tienen placas grabadas con el nombre, es decir, ¿a dónde me tengo que dirigir cuando quiero ir a la sala número tanto? No. ¿Voy al pabellón de niñas, a la izquierda, o voy al pabellón de varones? La denominación de las salas está hecha en base a estas esculturas. La Virgen sosteniendo una niña y la Virgen sosteniendo un varón. Se ha reconstruido un pabellón tal como era en la época, el pabellón para hombres de San Rafael, nombre que lleva por el legado del señor Rafael Robel. La cerámica con su inicial, R, lo recuerda. Y ha sido reconstruido este pabellón tal como era en su inicio. Este es el ingreso, una imagen del interior del pabellón, los visitantes de ese pabellón, la disposición de las camas, como sería en la época del funcionamiento, y la R, acá abajo a la izquierda, que recuerda a Rafael Robel, es decir, el filántropo que donó este pabellón. El oratorio cristiano en las salas hospitalarias eran habituales. Este es el de la sala San Rafael. No olvidemos que el hospital está, su nombre, de la Santa Cruz y de San Pablo, tiene un nombre eminentemente cristiano. La sala de estar del pabellón San Rafael con reminiscencias de arquitectura morisca.
Acá vemos algunas de las decoraciones de las puertas y de las ventanas. Acá tenemos uno de los letreros de ingreso a una de las salas, Sala San Manuel, pero tiene también su escultura. El bloque quirúrgico está en la planta baja del hospital, abierto absolutamente al espacio enjardinado. Es decir, que cuando se operaba no encontré más que un bloque quirúrgico. No, para un hospital de esa naturaleza parece muy poco, pero no encontré otro. Aquí está el bloque quirúrgico visto desde adentro, perfectamente reconstruido. Uno piensa que el bloque quirúrgico del hospital de clínicas está en la parte alta del hospital. No, este está en la parte baja. Es decir, ¿cómo el arquitecto decidió diseñar un bloque quirúrgico de esta forma y no en la parte, y no un bloque quirúrgico elevado? Proceso de restauración, como actualmente existe, de una de las salas. Es decir, se va a reconstruir la totalidad del hospital. El arte decorativo del hospital es realmente impresionante. Aquí tenemos a izquierda y abajo a uno de los patrones de la medicina, San Damián, y arriba y a la derecha, San Cosme. El recubrimiento de los techos y de las paredes, aparte de los pavimentos, hay que ver que está, como lo muestra acá, totalmente decorado. Y además las salas están decoradas con motivos diferentes. Es decir, que hubo que construir esta cerámica específicamente para el hospital en diferentes tonos, colores y diseños. Todo por el arquitecto, diseñado por el arquitecto. En el hospital hay un mural de mosaicos, hay dos grandes murales. Este es uno que ilustra lo que pasó en el siglo IX, cuando el vizconde de Barcelona fundó el hospital de la ciudad, que luego, a partir de 1401, se llamará de la Santa Cruz y de San Eulalia, que es el antiguo que vimos en el Raval, el antecedente del actual. Y este otro mural de mosaicos representa que en 1901 se acuerda la construcción del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo que estamos visitando. Hay memorabilia, por supuesto, exposición de materiales obsoletos que fueron utilizados en el hospital. Las imágenes ilustran mejor que las palabras. Y finalmente, para terminar, una mención al archivo histórico. El archivo histórico del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo es uno de los archivos de los hospitales más importantes del mundo. Abarca más de 600 años de historia sanitaria. Fue una de las razones que llevaron a la UNESCO a declararlo Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1997. La documentación que conserva el hospital abarca desde el siglo XIII, año 1214, hasta el siglo XX y está clasificada en series documentales y está descrita en catálogos. El archivo actualmente está ubicado en el pabellón de la administración y tiene una sala de consulta abierta al público, por supuesto, un servicio de información al usuario y la posibilidad de reproducir los documentos para los investigadores.
Esto nos hace recordar a los billetes de la lotería del Hospital de Caridad. Los catálogos para el visitante están en varios idiomas. Los hay también en castellano. Este es en catalán. No tengo más nada para decirles. El tema tiene vinculación con lo que es Pan de Azúcar, lo que es el hospital y lo que fueron los médicos de Pan de Azúcar, lo que son los médicos de Pan de Azúcar. A propósito de un libro que publicó en fines de 2019 el estimado colega y amigo doctor Haroldo P. Raimondi, que fue director y médico de ese hospital durante largos periodos. Bueno, en el tema central seguimos con los hospitales, pero en este caso el Hospital de Pan de Azúcar y sus médicos, a cargo de Antonio Turnes. Esta es la tapa del libro. El libro es un libro de pequeña dimensión, 17 por 22, 96 páginas, con tapa laminada brillante, con una imagen color del hospital, trayendo también la imagen, recuerdo de lo que fue el hospital en sus inicios, en 1928. Para tener una idea, Pan de Azúcar está en el oeste del departamento de Maldonado y es el centro de una vasta región que comprende lo que actualmente es Piriápolis, Solís Grande, hasta Gregorio Aznares, en los límites del departamento. Es una ciudad que tiene una rica historia. En noviembre de 1823, un grupo de vecinos que se instalaron allí, en un terreno que consideraban realengo, pidieron la instalación de una capilla, un camposanto, una casa para escuela de niños y otra para el capellán. Pero pasaron 50 años y eso no se había concretado. Recién en 1874 será fundada la actual ciudad de Pan de Azúcar como un centro poblado en el que participaron varios vecinos, principalmente Félix de Lizarza, Enrique Brun, Francisco Bonilla, Andrés Vázquez y Miguel Alzuri. Pan de Azúcar es una ciudad que tiene una rica tradición cultural. Tiene su casa de la cultura, tiene museo al aire libre y guarda recuerdos de una serie de aspectos que resulta interesante conocer. En estos antecedentes pasamos revista a algunos hechos que tienen que ver con las características de la ciudad. Maldonado se funda la ciudad en 1755, Pan de Azúcar en 1759 era un destacamento militar. En 1817 acamparon las tropas de Lecor, el ejército brasilero. En 1820 el Cabildo de Maldonado autoriza instalar allí una pulpería. En el 23, como dije, los vecinos pidieron que se instalara una capilla, camposanto, una escuela y una casa para el capellán. En el 24 del siglo XIX, el Barón de la Laguna autoriza la iniciativa vecinal, pero pasan 50 años y la ciudad no se funda. Recién en 1874 se funda la villa por los vecinos Félix de Lizarza y los que ya comentamos. En 1887, el general Máximo Tajes, a cargo del Poder Ejecutivo, decreta la fundación el 20 de abril. En 1881 fallece el 6 de mayo el monseñor Jacinto Vera, en una casa que se conserva y que es actualmente museo religioso. Y en 1900, Orestes Araujo anotó erróneamente que tenía una población de 1.600 habitantes. Más adelante debió corregirlo y dijo solamente eran 600. Esta es la casa donde murió Monseñor Jacinto Vera en 1881, atendido por algunos médicos locales mientras que estaba haciendo una visita apostólica. Al lado de esa casa, es una zona que está a una cuadra de la plaza principal, está esa casa de frente verde y blanco, que es la Casa de la Cultura que lleva el nombre del poeta del pueblo. Este es el Museo Apostólico, el Museo Religioso de homenaje a Monseñor Jacinto Vera, en la casa, Álvaro Figueredo.
una descripción de ese museo, y la imagen de Jacinto Vera, que, como dijimos, falleció en 1881 allí en ese lugar, el primer obispo católico uruguayo. La muerte de Jacinto Vera ocurrió en Pan de Azúcar el 6 de mayo a los 67 años y fue atendido por los médicos Ramón Caleya, un médico de policía de San Carlos, y José Llenari, cuyo título fue registrado en el Consejo Nacional de Higiene el 7 de agosto de 1876, bajo el registro 737, según lo que registran Vizca y Braseiro. Uno de los primeros médicos que registran actividad en Pan de Azúcar a propósito de una epidemia en 1875 es este doctor Eusebio Gerona. Eusebio Gerona era un médico nacido en 1825 en la aldea de Aiguillón, en la isla de Mallorca. Esta información la debemos a nuestro querido amigo Euclides Silva, que está preparando un libro sobre los médicos de Salto del siglo XIX y recogió algunos antecedentes de este hombre. Eusebio Gerona y Boy estudió en Barcelona y en Valencia y llegó a Montevideo en 1852 junto con otros médicos que algunos serían de gran destaque en los años siguientes. Tomás Gil, un valenciano que se radicó en la ciudad de Minas, y Vicente Mongrel, también valenciano, que se radicó en Paysandú y que tuvo una actuación muy destacada en el sitio de Paysandú, atendiendo a los heridos, incluso a riesgo de su vida. Gerona, cuando llegó a Uruguay, tenía 28 años y revalidó su título en Montevideo como médico cirujano el 23 de febrero de 1853 ante una comisión examinadora integrada por los doctores Fermín Ferreira y Enrique Muñoz. Durante la Revolución de las Lanzas, 1870-1872, la revolución que lideró Timoteo Aparicio, se le encargó dirigir el Hospital de Sangre de Montevideo, así llamado las salas del Hospital de Caridad, asignadas para la atención de los heridos en actos de servicio, que eran las salas Larrañaga, Fermín Ferreira y La Valleja. Gerona fue, además de ser el segundo médico de Salto, fue el que acompañó y sucedió a Apolón de Mirbeck, que fue el primero, fue médico militar. Pero durante la epidemia de viruela que se registró allí en Pan de Azúcar en 1875, el gobierno lo envió en comisión al pueblo de Pan de Azúcar, de Maldonado, donde quedó cautivado por la belleza de la geografía lugareña, adquiriendo una fracción de campo en la cual posteriormente se radicó. Luego de afincado, pasó a ejercer la medicina en esa región, siendo además nombrado juez de paz de la localidad. Su apellido quedó ligado a la toponimia regional. Existe el Paso Gerona, sobre el arroyo Pan de Azúcar, y Gerona le denominan a un pequeño centro poblado que tiene unos 450 habitantes, tenía en 1996, situado al suroeste del departamento de Maldonado, al norte de la Ruta 9 y al noroeste de la ciudad de Pan de Azúcar. Es lo que la población del lugar denomina el kilómetro 110, donde está la Fábrica Nacional de Cemento. Eusebio Gerona fue cirujano del ejército, designado por el Consejo para atender la epidemia de tifoidea en Rocha en febrero del 75 y de viruela en el 93 y en el 94. Por entonces Rocha integraba el departamento de Maldonado y, como dicen Díaz de Guerra y Chabot, tenía el grado de teniente coronel. Esto hay alguna contradicción en las informaciones. Y dice, estaba casado con Rosa Zapelli. En realidad, la esposa, María Rosa Zapelo Ferrando, fue su segunda esposa, porque él había enviudado de la primera, que había sido María García, con la que se casó en Salto el 25 de octubre de 1853. Y con esta segunda esposa, el matrimonio se celebró en 1876, de lo cual nació un hijo de ambos, de nombre Héctor Alberto Gerona Zapelo, nacido en Pan de Azúcar, en octubre de 1888,
que vivió hasta el año 62. Y este se casó con una señora Enriqueta Araucho, de la cual tuvieron 2 hijos. Una de ellas, la hija, María Magdalena Gerón Araucho, se casó con el crítico literario muy conocido, en otro tiempo, Emir Rodríguez Monegal. Bueno, otro médico español que trabajó en la zona y que también fue objeto de grandes distinciones, el doctor Luis Tardío. En 1993, durante esa epidemia de difteria en Pan de Azúcar, tuvo una destacada actuación que mereció el reconocimiento del Consejo de Higiene Pública presidido por el doctor José Máximo Carafí, que en acto público realizado en la Facultad de Medicina, con más de 150 asistentes, le homenajearon entregándole una medalla de plata. Tardío no era que estuviera retirado allí, sino que tenía una pequeña fracción al norte todavía del Paso Gerona, cerca de las canteras de Burgueño, sobre la orilla oeste del departamento, y era médico de la sala de mujeres del Hospital Español, y lo fue hasta por lo menos 1909. Los testimonios que quedan de ese homenaje que se le hizo al doctor Luis Tardío, que no hemos podido encontrar otras referencias, tampoco las tenía Chabot, sino que en el libro de Pou y Mañé Garzón sobre Carafí, destacan algo de lo que fue ese homenaje que se le hizo en la Facultad de Medicina, que es una cosa bastante inusual. Carafí dijo que el doctor Tardío había oficiado de médico, de farmacéutico y de enfermero de las clases pobres. Y por su parte, en el mismo homenaje, Joaquín de Salterain dijo estas palabras: habéis probado que la medicina no limita sus ideales a resolver ecuaciones numéricas, en que el diagnóstico frío se presenta como primera incógnita, que no es tampoco un medio para llegar a la opulencia, explotando sin pudor las lágrimas de los que sufren, sino que es una fuente pura de verdaderos conocimientos y árido yermo para los que, como vos, alientan en su alma aspectos que no elucidan las disertaciones del anfiteatro, ni las experiencias del laboratorio, el afán del bien, el misterioso y perpetuo estímulo del pensamiento. Tal parece que, de acuerdo con la información que brinda Buño, que Tardío no era doctor en medicina, sino que era licenciado. Pero, como digo, no se pudo encontrar su nombre en el registro. Esta es la primera médica nacida en Pan de Azúcar. Es la 4ª mujer médica graduada en la Facultad de Medicina, Aurora Curbelo La Rosa, graduada en 1911, en marzo, y fue la primera médica nacida en Pan de Azúcar, hija de un sanador español que tuvo sanatorio en Minas. En este cuadro, ya clásico, que lo hemos visto varias veces, publicado por el Sindicato Médico allá por el año 25, aparecen las 12 primeras mujeres médicas y aparece Aurora Curbelo La Rosa, arriba, la 4ª de izquierda a derecha. Esta era la placa que tenía en su consultorio, era la ciudad de Minas, y esto es un mensaje autografiado por ella. Aurora viajó a Europa y allá hizo publicar un libro en Barcelona sobre fisioterapia y psicoterapia, con lo cual, cuando volvió, se dedicó a ser la directora técnica de ese establecimiento que tenía su padre, que actuaba como curandero o sanador. Acá tenemos a don Luis Curbelo Báez, sanador, nacido en Palmas de Gran Canaria en el 44 y fallecido en Minas en el 37. Tenía este establecimiento, un sanatorio en Minas, que curaba por el agua fría. Era un gran establecimiento hidroterápico que hizo importantes conquistas en la sociedad de la época. El establecimiento se llamaba Fe, Esperanza y Caridad, las 3 virtudes teologales. Esta era la casa de Curbelo, en Minas, y identifican como el viejo sanatorio hidroterápico. Adelante. Acá lo tenemos haciendo sanación a la madre de Delmira Agustini, que era paciente que se atendía con él. Acá lo tenemos en otra atención,
y Aurora lo que vino fue a legitimar o blanquear la situación de su padre con el sanatorio porque era acusado por los médicos de hacer ejercicio ilegal de la medicina. Acá lo tenemos con Ángel Ugarte, es una imagen de la Biblioteca Nacional de la colección Aníbal Barrios Pintos, publicado en un libro que se titula La Masonería del Este. Era, parece, un hombre integrante de la masonería, como el que lo acompaña también. Delmira Agustini, cuya madre era atendida por Curbelo, adelante, y que se hizo muy amiga de Aurora. Y acá le manda una nota de Delmira Agustini de felicitación para el cumpleaños a don Luis Curbelo Báez, firmada por ella en 1909. Adelante. Este es un recuerdo de Paulina Luisi, dedicado en su retrato a su colega y amiga Aurora Curbelo La Rosa. La primera mujer médica le dedica una imagen a la cuarta mujer médica. El primer médico nacido en Pan de Azúcar es el doctor Carlos Colistro, que nació en 1881 y se graduó en 1907, que fue ginecólogo, fue el primer médico oriundo de Pan de Azúcar y tuvo un sanatorio en Montevideo. Su hijo Julio, también ginecólogo, fue músico y ajedrecista, además estuvo casado con la química farmacéutica, doctora en química, Teresa Colistro, quien fue la titular del primer laboratorio de análisis clínicos en la localidad de Pan de Azúcar. El primer médico que estuvo atendiendo en el siglo XX en Pan de Azúcar fue el doctor Roberto Pérez. No tenemos más datos que lo que se consignan allí. Había nacido en Rosario Oriental, contraído matrimonio con una dama de Pan de Azúcar, doña Leonilda Durañona. Se graduó en diciembre de 1920 y se había radicado en Piriápolis en 1923, siendo su primer médico. El primer médico de Piriápolis y también el primer médico del siglo XX en Pan de Azúcar. Residió en Piriápolis durante 14 años y falleció el 3 de noviembre del 37. Su casa, que todavía se mantiene con algunas modificaciones, está en la Rambla de los Argentinos, en Piriápolis, cerca del Hotel Colón, y fue adquirida luego por el doctor José Luis Chiflet, que es otra persona con la cual vamos a tener algo que ver con el Hospital de Pan de Azúcar. Aún está en pie con reformas a la casa, pero se puede contemplar, es una casa emblemática de la Rambla de Piriápolis. Roberto Pérez daba consulta en Pan de Azúcar, siendo el primer médico radicado en la zona, y tuvo una casa donde daba consulta y alojaba a los pacientes que venían de lejos, situada en el centro de la ciudad, a media cuadra de la plaza, que todavía está o luce impecable. Adelante, está en la calle Félix de Lizarza, y esta es la imagen que conseguí el domingo. El doctor Juan Labat era médico y diputado por Maldonado, y se había graduado en septiembre de 1905 y era diputado titular desde el año 23, y ya en ese año propuso en el Parlamento dotar al pueblo de Pan de Azúcar de un hospital. Pero acá viene el entronque con lo que fue el libro de Haroldo Pi, que recoge la historia, en este libro, la tradición de salud del pueblo de Pan de Azúcar, a través de documentos como los discursos en celebraciones de antiguos pobladores o de directores que tuvieron a su cargo el centro de salud y que son eslabones fundamentales en su historia. Vamos a volver enseguida a esto. Y el hombre que es el centro de lo que fue el desarrollo del centro auxiliar de Pan de Azúcar fue un médico nacido también en Salto. Se trata del doctor Héctor Fontes Martínez, el primer director, el primer médico que estuvo trabajando en el hospital, en el centro, inauguró el centro de salud de Pan de Azúcar, y había nacido en la zona sureste del departamento de Salto, una zona rural llamada Paso de las Piedras de Arerunguá. ¿Y saben quién nació en ese mismo lugar? Irineo Leguizamo, el gran jockey a quien le cantó Carlos Gardel y que fue íntimo amigo de él. Había nacido en ese pueblo, Arerunguá, en Salto, en 1903. Adelante. Y falleció en 1985. Fue un líder de las carreras de caballos en ambas márgenes del Plata. Hay un puente, el puente de Arerunguá lleva el nombre de Irineo Leguizamo.
Bueno, este médico, del que vamos a hablar enseguida, Héctor Fontes Martínez, que había nacido en 1896 y se graduó en el año 24, había sido alumno en Salto del colegio del Instituto Osimani y Lerena. Instituto que, como ustedes conocen, había sido fundado en 1873, llamado también el Politécnico de Osimani y Lerena. Y allí estudiaron nada menos que Horacio Quiroga, Feliciano Viera, que fue presidente, Baltasar Brum, los hermanos Alfonso y Eduardo Lamas y Héctor Fontes Martínez. En la publicación que hizo el instituto al cumplir 50 años, aparece la foto, la imagen del joven bachiller Héctor Fontes Martínez en los tiempos que estudiaba en el Instituto Osimani y Lerena. Se radicó en Pan de Azúcar a sugerencia de sus amigos que le dijeron que allí había falta de un médico. Y trabajó intensamente hasta que llegó allí en el año 24, enseguida de graduarse. Trabajó hasta el año 28 que se inaugura el hospital y más adelante hace construir esta casa, que es una casa emblemática en la ciudad de Pan de Azúcar, situada sobre la calle principal, y que es como un mirador de la ciudad porque domina desde la altura todo lo que es el valle de Pan de Azúcar hasta la orilla del arroyo. Esta casa fue mandada a construir por él para contraer matrimonio. Después vamos a ver, se casó con una dama que venía de Dolores y inició su paternidad dando origen a su único hijo, Héctor Julio Fontes Ruiz. Fontes Martínez, como dijimos, nació en Arerunguá, en Salto, en 1896, falleció en Montevideo en 1980. En 1928 fundan en octubre este pequeño centro de salud que tiene su historia porque la necesidad de tener un centro de salud era importante para los habitantes del lugar, que era una amplia zona, como vimos, no solo era la población de Pan de Azúcar, sino toda la que se extendía hasta la orilla del arroyo Solís Grande, Piriápolis, y hasta las cercanías de Minas, en una extensa zona rural poblada de chacras. Allí los vecinos se dispusieron a donar varios predios que en conjunto constituían una superficie cercana a 1 hectárea, o sea, 10.000 metros cuadrados. Hicieron la donación que Héctor Fontes recibió por encargo telegráfico de la Asistencia Pública Nacional y se comenzó a construir este pabellón en época en que presidía la Asistencia Pública Nacional José René Martí René. En la inauguración del edificio, llevada a cabo en 1928, estaba presente Martí René y el abuelo de nuestro querido compañero y colega Juan Ignacio Gil, el doctor Velarde Pérez Fontana, que ambos eran amigos de Fontes. Estuvieron allí en esa inauguración. Esta es parte del personal que tuvo el hospital y allí se destaca el doctor Fontes y la doctora Celia Rossi de Alcántara. La doctora Celia Rossi, está también la enfermera Margot Femenías, y más atrás el doctor Héctor Barrios, que es un médico que tuvo larga actuación en Piriápolis y cuyo nombre lleva la policlínica de ACE en Piriápolis. La doctora Rossi de Alcántara fue pediatra, inauguró la gota de leche, se dedicó mucho a la promoción de la puericultura, era discípula de Morquio y particularmente se ocupó del tema de las vacunas, de la higiene de la crianza de los niños y también hizo ayuda de laboratorio en cosas relativamente sencillas porque no había otros recursos en ese lugar. Esto es cuando se celebraron los 25 años de la inauguración de ese centro asistencial, pero tenemos que ver de lo que nos cuenta
Haroldo Pi y los documentos que incluye, lo que había sido antes de que llegara el médico a Pan de Azúcar. Decían, hacia el oeste, en medio de los cañaverales, contaba Ricardo Leonel Figueredo, que fue un hombre que se dedicó mucho a la historia del lugar, en medio de los cañaverales y ombúes se agachaban los ranchos de tío Fernando y tía Estefanía, dos negros altísimos, ya viejos. Ella atendía a las parturientas, igual que Fidela Nieves y doña Juana Sandú de Llanes. Tío Fernando, en veranos de chirriantes chicharras, acarreaba agua para las casas pudientes en donde se habían secado los aljibes. Don Eligio Olivera, que había estudiado algo de medicina, no sabemos cuánto, tenía una pieza en la calle La Valleja, próxima a donde hoy está la Junta, y parado junto a una pared, un ataúd donde dormía cuando se agarraba tremendas borracheras. Don Lorenzo Marcos del Río andaba con una pequeña valijita donde llevaba sus remedios. Era español, tenía una cultura general y actuaba como consejero médico. Había también 3 traumatólogos aficionados que empíricamente eran los créditos de cuantas fracturas, torceduras o golpes ocurrían, principalmente en el fútbol. Con una paciencia inaudita colocaban hueso con hueso, masajeaban con salmuera y agua más bien caliente y vendaban. Y Figueredo brinda un detalle de los médicos que actuaron allí antes que viniera Héctor Fontes. Llegó la época en que se inaugura el centro de salud, que es un pequeño hospital, que también tuvo atención odontológica, con una doctora Anita Mutarelli de Gastelú, radicada en Pan de Azúcar. Pero en ese mismo tiempo, y celebrando el centenario de 1930, en 1930, se dotó al pueblo de la sede del Banco República, el carretero de San Carlos, el servicio de agua corriente, luz eléctrica y sala de auxilios local, la primera expresión de lo que sería el futuro hospital. Y acá tenemos al doctor José Luis Chiflé Costa, persona a la que conocí y traté, además como vecino, exquisita persona, que era sobrino de Abel Chiflet y hermano de Carlos Chiflet, el anestesista del Sanatorio Americano. Fue durante muchos años médico de Piriápolis, pero también concurría a Pan de Azúcar y tuvo durante un periodo la dirección de ese centro hospitalario. Acá lo tenemos al doctor Fontes haciendo un discurso con motivo de los 25 años de la inauguración de ese centro de salud. Ahí está Chiflet a la izquierda de la observadora. Y parte del personal que tenía el hospital por ese entonces. O sea, 25 años después de inaugurado, tenemos al doctor Fontes al centro, a la izquierda está el doctor Chiflet, la doctora Alcántara a la derecha en la primera fila. Esto era parte del laboratorio que tenía la doctora Alcántara, Rosy de Alcántara, sí. Y este era el aspecto que presentaba el hospital en sus comienzos, cuando quedó construido en 1928. Era una construcción sencilla, en una parte con doble altura y con techos de zinc que todavía se conservan. Como el terreno era tan generoso, pudo admitir las ampliaciones que la expansión de la población de esa zona, que supera ampliamente los más de 20.000 habitantes permanentes, requería. Esto es parte de la celebración de los 25 años con el aspecto que tenía ese hospital en la década del 50. Acá ya lo tenemos en tiempos que el director del hospital era el doctor Héctor Julio Fontes Ruiz, o sea, hijo de Héctor Fontes Martínez. Este hombre sí, oriundo de Pan de Azúcar, dirigió el hospital por un periodo importante hasta que la dictadura lo cesó y fue luego director departamental de salud. Y allí aparecen, entre otros, el doctor Muletaler, el doctor Haroldo Pi, autor del libro, la doctora Imperiale, el doctor Héctor Fontes Ruiz, el doctor Andrés Achinelli, que fue un gran médico de la zona y pediatra, el doctor Alfredo Ruiz Correa, que hoy nos acompaña y que también fue médico a lo largo de toda su vida, porque es oriundo de Pan de Azúcar y quiere mucho al pueblo y quiere mucho al hospital,
Fue médico de guardia todo el tiempo hasta que se jubiló y fue director durante 4 años, del 90 al 94. Y acá tenemos a Edgardo Núñez, uno de los 3 hermanos Núñez médicos, oriundos del pueblo, y el doctor Sergio Mozo, actualmente médico forense. En 1993, el Parlamento decidió aprobar un proyecto de ley por el cual se le daba el nombre de Héctor Fontes Martínez al Centro de Asistencia de Pan de Azúcar del Ministerio de Salud Pública. Y esta es la placa que se colocó en junio del 94 con la asistencia del ministro de Salud Pública de la época, que era el doctor García Costa, y cuando el director del mismo centro era el doctor Héctor Fontes Ruiz. Ya su padre había fallecido en el año 80. Acá tenemos a la señora Dora Rial de Fontes, al doctor Fontes, a la señora Julia Ruiz de Fontes, la madre de Héctor Fontes, el ministro de Salud Pública, Guillermo García Costa, en el acto que se le dio el nombre de Héctor Fontes a este centro hospitalario. Héctor Fontes recibiendo saludos. Alfredo Ruiz Correa fue encargado de la dirección del Centro Auxiliar de Pan de Azúcar del 90 al 94. Y, como comenté antes, fue médico de guardia permanente de ese hospital hasta su retiro. Haroldo Pi le sucedió, fue director desde 95 hasta 2006, 96-2006, y también, como había hecho su antecesor, hicieron importantes reformas en la estructura del hospital, incorporando salas, incorporando servicios y ampliando la capacidad para resolver los problemas que a menudo se le presentaban. Estas son imágenes actuales del hospital, que ocupa una amplia planta con policlínicas, espacios de internación, servicio de emergencia, y prácticamente se conserva lo que es el casco del viejo hospital, que se ve asomando el techo de aquella planta alta que tenía en sus comienzos. ¿Sí? Otra más. Esta es la entrada principal. Como ven, es un edificio de grandes dimensiones en este momento y que todavía le queda mucho espacio por aprovechar. Tiene un helipuerto en el fondo y esta es la parte del casco antiguo que se conserva con esos techos de zinc que eran característicos de la época de los hospitales construidos por la Asistencia Pública Nacional. Sí. Como ven, el predio es muy amplio. Esto documenta algunas de las instancias de discursos y homenajes en la época en que se inauguró con el nombre de Héctor Fontes Martínez el viejo hospital. Haciendo uso de la palabra, en otro acto, Alfredo Solari, ministro de Salud Pública, cuando le dieron posesión del cargo al doctor Haroldo Pi, ahí está el diputado y el intendente de Maldonado, Benito Stern. Y acá está el presidente Sanguinetti recibiendo saludos de los niños de la población. El plantel de personal que tenía el hospital cuando lo dejó el doctor Haroldo Pi. Enfermeras, personal de servicio, personal auxiliar, administrativo, un conjunto importante comparado con aquel pequeño centro hospitalario que se había creado 50 años antes. Esta es una reconstrucción que ha hecho el doctor, ha hecho la dirección del Hospital de Pan de Azúcar, recogiendo la historia de ese hospital y que está en los muros de la policlínica para que la población lo recuerde. La fecha de la fundación, el primer director y aquel cuadro que vimos de la población, después el periodo en que fue director el doctor José Luis Chiflet, el otro de Héctor Fontes Ruiz, el periodo en el que estuvo Alfredo Benicio Ruiz Correa, el periodo que estuvo Haroldo Pi y la licenciada actualmente a cargo del establecimiento hasta el año 19.
en más detalle las imágenes que vimos anteriormente. Adelante. Con identificación de las personas y del plantel que tenía en cada momento el establecimiento. Esto es una de las familias de Pan de Azúcar que dio 3 médicos. Eduardo Núñez Bernadet, lamentablemente fallecido hace algunos años. Edgardo, que es el jefe del CTI y de la emergencia del Sanatorio Mautone. Y Hugo Núñez Bernadet, que es médico fisiatra, fue docente de fisiatría, fue presidente de la Sociedad de Fisiatría y fue el segundo decano de la Facultad de Medicina del CLAE. O sea, esta familia de Pan de Azúcar dio 3 médicos de Pan de Azúcar para la atención de la población. Este es Edgardo Núñez. Y este es Hugo cuando recibió el decanato de manos de Humberto Correa. El poeta de Pan de Azúcar, Álvaro Eugenio Figueredo, y su esposa también, poeta Amalia Barla, poetas y educadores. El liceo de Pan de Azúcar lleva el nombre del maestro Figueredo. Personas a las que conocí porque veraneaban en Punta Colorada, donde conocí a muchos pobladores de Pan de Azúcar. Esta es la Casa de la Cultura, que lleva el nombre también de Álvaro Figueredo. Y este matrimonio de poetas dio a Pan de Azúcar un hijo, Álvaro Tel Figueredo Barla, que acaba de fallecer en Canadá y fue un médico hematoncólogo que ejerció por más de 30 años en Canadá y falleció el 3 de marzo recién pasado. Fue profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad McMaster. Y aparte de conocerlo desde la juventud, tuve el placer de ser el primer leucocito en la primera rotación en una guardia en el Pereira Rosell, en el pabellón de niños, donde estaban él, Milton Massa y Eduardo Meyer. Quedó así documentada brevemente la historia de un hospital al servicio de su pueblo, que ha resuelto muchos problemas por los accidentes que a menudo se dan en la carretera. El doctor Ruiz ha tenido que atender 2 de los grandes accidentes, auxiliado por 2 enfermeras solamente, y curiosamente este hospital nunca pudo desarrollar la cirugía, porque en su tiempo, allá por los años 30, los médicos de San Carlos que tenían su sanatorio privado, entre los cuales estaban el doctor José Mautone, el doctor Tamón, el doctor Curvelo, tenían, digamos, la exclusividad de la cirugía y pugnaban para que no se desarrollaran servicios en otros puntos del departamento, que seguramente no tenían suficiente volumen tampoco para asegurarlo. Pero son versiones de las que se han recogido para este propósito. Bueno, el libro documenta muy bien todo lo que ha sido la trayectoria, particularmente de Héctor Fontes Martínez, y también lo que han sido la historia de las reformas que se han realizado a la planta física del hospital, que sirve a la población de una manera ejemplar. Tradicionalmente han tenido una enorme llegada a la población para las inmunizaciones. Los planes de vacunaciones que hicieron fueron muy recordados y de gran eficacia. Nunca se vieron más casos de difteria en Pan de Azúcar ni de otras enfermedades infecciosas gracias a la prevención y la vacunación que se hacía desde el hospital con las personas de la enfermería que iban a trabajar honorariamente a extender su tarea hacia la comunidad. Una comunidad que además ha ayudado mucho al hospital porque, aunque los recursos son escasos, siempre escasos, y el Estado no brinda a veces todo lo suficiente. En este momento, por ejemplo, suprimieron la sala de pediatría, tenía 18 camas, 6 camas para hombres, 6 camas para mujeres y 6 camas para niños. Y la de pediatría se suprimió no por razones de economía, sino porque no hay médicos pediatras que residan en la localidad, solamente hay un pediatra. Tuvo importantes pediatras, como la doctora Norma Sierra, y aquella doctora Alcántara, y el doctor Asinelli, que fue médico muchos años y todos de muy prestigiosa actuación, pero actualmente queda solamente un pediatra en el pueblo y no hay internación de pediatría. Bueno,
Bueno, esto es lo que les quería comentar y les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, Antonio. Excelente y excelente documentación, como nos tenés habituados. Fue un gusto conocer todo este ámbito del ejercicio de la medicina tan alejado para nosotros. Bueno, queda abierto los aportes que se quieran hacer. Veo ahí a mi querido compañero de generación, Alfredo Ruiz, que seguramente se sale de la vaina por hacer algún aporte adicional. ¿Qué, Alfredo? Bueno, realmente ha sido un excelente resumen de la historia del hospital que yo realmente no conocía. Y bueno, no, resumir nada más que yo fui director durante 4 años y le decía al doctor Tourné cuando me llamó que iba a hacer la presentación, que para mí fueron realmente 4 años maravillosos porque el pueblo se abrió al hospital y logramos el hospital comunitario, hicimos muchísimas cosas. Yo le decía a él, recaudamos $100.000 en 4 años en beneficios. Y bueno, el gobierno ayudó muchísimo y el hospital mejoró en servicios, radiología, ambulancia, el personal, laboratorio, se tecnificó. Y cuando culminé mi tarea, realmente lo que di fue muchísimo. ¿Por qué? Bueno, para devolver a Pan de Azúcar el hecho de ser de Pan de Azúcar y ser un médico formado en nuestra universidad. Eso fue lo que me motivó a trabajar muchísimo y bueno, creo que el pueblo lo reconoció. Tenía una gran comisión que me ayudó y bueno, logramos muchísimas cosas. Gracias, Antonio, por el resumen que has hecho. Creo que ha sido una reunión muy rica en información, en imágenes y en aportes de todos ustedes. Muchas gracias por haber participado y nos veremos el primer martes del próximo mes. Gracias. Gracias, saludos. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, gracias.